nube. Bueno, algo se va a grabar. Qué genio. Vi que había que grabar y después me olvidé. Vuelvo a explicar todo de nuevo, profe. Pero bueno, lo mismo. Sí, no hay chance. No hay chance. Estaba diciendo de cuántos de los proyectos a nivel nacional de las instituciones que uno podría decir como más importantes se dedican exclusivamente al tratamiento de efluentes. ¿Cuántos organismos como el INTA, el INTI y CONICET o las mismas universidades dedican parte de su presupuesto o parte del presupuesto nacional al tratamiento de estos residuos? Sí, hablamos de energía alternativa últimamente y es un porcentaje bastante chico. O sea, si ya la energía alternativa ocupa un lugar muy pequeño, imagínense en lo que es residuos tan completamente olvidados. Y siempre basándonos en la solución del problema y no en el pensamiento de no generar directamente el problema, ¿sí? Que ese es el cambio de paradigma que vamos a ver en esta clase hoy. Acá hay una parte, yo voy desglosando esto, que pueden ver, que es la aceptación, que esto es lo más difícil para cualquier profesional y cualquier empresa y cualquier sistema. No aceptamos la idea de que tenemos un desecho, un residuo, que tarde o temprano nos va a generar un inconveniente. Entonces, bueno, estamos como por ese lado complicados, ¿no? Ayer vimos relleno sanitario. El relleno sanitario es parte de la gestión integral de residuos, pero es una parte, ¿sí? En donde toda la ingeniería está puesta para la disposición final de esos residuos sólidos. Pero de vuelta, ¿por qué lo pongo a esto? Lo pongo porque esta no es la solución a la gestión integral de un residuo. Vean que se depositan, se compactan, reducimos el volumen. Acá yo ya lo generé al residuo y ahora intento disminuirlo. O sea que lo de planificar, lo de aceptar y todo lo demás, acá ya está medio perdido, ¿no? Sí, después se encontraron soluciones bastante mágicas y bueno, todo ese relleno sanitario se puede volver a reutilizar y hacer un parque, como decían ayer, o yo les mostré el ejemplo de que hacían un barrio en Córdoba, que se puede obtener energía, que ese material se puede volver a usar. Eh, Podemos reducir los riesgos de la salud, pero este es el punto clave. Nosotros no queremos reducir, nosotros queremos evitarlo, ¿sí? Acá estamos hablando de reducir, solamente. Entonces, cuando decimos que queremos evitarlo, ¿en qué nos vamos a basar? Primero, el primer pensamiento nos lleva a reducción en la fuente. Eso está bien, ¿no? ¿O no? ¿O sí? ¿Sí, no? Sí. ¿Alguien no opina lo mismo? Bien. Vamos a hacer una reducción en la fuente, tanto cualitativo como cuantitativamente. ¿Esto qué tiene que tener en cuenta? No subrayo muy parejo, me parece que tengo Parkinson. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Esta reducción ayuda a disminuir la toxicidad. Tengo menos cantidad, entonces tengo menos tóxico. ¿Les parece bien? Y ahí tenemos que sentarnos un minutito a discutir ese tema. Vamos a reducir, entonces reducimos la toxicidad de los residuos porque tengo menos residuos.
Los escucho. Cristian, Y que yo al te ves ahí. separar, ¿Está bien eso? ¿Reducimos porque tengo menos residuos? Y ya está. Esa es la idea. Eso, hacia eso hay que tender a reducción en la fuente. Es importante, pero no lo es todo, me parece, profe. Los volúmenes también son importantes. es que al separar vos reducís el volumen de residuos que generás, o que digamos que el recolector se lleva, porque ya separás. Pero bueno, también que tu separación vaya al lugar que corresponde, obviamente. Eso es lo que tenemos que entender. No que vaya después todo junto a que se haga realmente una gestión de los residuos que se separan. La Bien. mezcla ¿Alguien es más? el problema, profe, para la toxicidad. No por disminuir, o Hoy sea, no lo depende tenemos lo que pongamos, digamos, en contacto. Mm, Que generalmente lo que, bien. digamos, me parece que me llevaría mayor toxicidad sería el contacto de los secos con los húmedos. Por ahí. No necesariamente, ¿no? No, Es lo que estoy pensando, ¿no? me gusta que ya estés aplicando todo lo que aprendiste ayer. Está muy Profe, puede ser bueno, reducir la pero no concentración de lo estamos yendo que... al punto. ¿Ya terminaste ya? ¿Esa la concentración? Bueno, ¿No yo está digo, hoy Horacio Ambrosini? reducir la concentración de lo que se está volcando directamente para que pueda ser un volumen mayor, pero con una concentración menor, así sea un poco más manejable. Por ahí para disminuir la toxicidad podemos Ahí vamos. usar Ese, la ingeniería del proceso, profe. dije, te mencioné a vos, Horacio, porque sos siempre el que también tira, tira algo que está... La disminuir o reducir O sea, la ya, cantidad, no sé si es tan fácil, ya, a nosotros nos cuesta, ¿no es cierto?, por el tipo de actividad. Ya reducir la toxicidad, claro. yo no sé, cambiar el producto que utilizamos o evitar, como decía Hilda, la mezcla de productos que generan mayor toxicidad, ¿no es cierto?, que se accionan entre sí. Ahí hago... Horacio lo dijo. Viste que yo confiaba en algunos de ustedes, confiaba que lo iban a sacar. Horacio dijo, Profe, en dos creo que palabras, también, dijo la respuesta. profe, Sí, también creo que diga, reducir, sí, reducir en la fuente también implica el hecho de no mezclar los residuos, entonces por ende también se reduce la toxicidad. sí. Todo lo que han dicho para que se sientan cómodos es válido. Entonces, no solo la reducción de fuente, y en especial algo que dijo Horacio, que es cambiar el producto. Ese es ese es lo más importante de la clase de hoy. Cambiar el producto. Ya tenemos que... Cambiar el Ayer producto les comentaba, se la refiere a qué? tecnología ¿A alternativas de producción? se refiere a que Algo más se biodegradable, amigable con el no, ambiente. no de la producción. Yo creo que Hay muchos de los compuestos que uno utiliza. Claro, Sí, por sí, lo ejemplo, escucho, los lo escucho. detergentes, cómo han cambiado en la tecnología para hacerse biodegradables, por ejemplo. yo creo que reducción en la Detergentes neutros, fuente, por ejemplo. yo creo que reducción en la fuente es reemplazar, nosotros como generadores, lo ideal sería no generarlo. Entonces, por ejemplo, yo en la industria separo los residuos y uno de mis principales es el papel.
el azúcar que yo consumo en la planta me viene en papel craft tricapa, como la bolsa de cemento, de 25 y 50 kilos. Entonces, reducción en la fuente sería, y ese es un residuo, ese papel es un residuo. Entonces, reducción en la fuente sería decirle a mi proveedor, a los ingenios de azúcar, que en vez de que me provean el azúcar en papel, comprarles directamente en Big Bag de 1000 kilos. Eso sería reducción de la fuente. Entonces yo tengo un residuo, digamos, no tengo más papel y ahora tengo plástico. Bueno, más o menos sería eso. Pero pasa que hay una decisión ahí empresarial Cristian, vos. por una cuestión económica. Eso, claro, eso es una... sí, está bien, al fin y al cabo se termina siendo una reducción en la fuente, pero eso es un reemplazo por un producto más biodegradable, que es lo que decían las compañeras también. Sí, en este caso en el es packaging, ¿no? O inversión. sea, porque... Claro, pero ahí dijiste otra cosa que tenía que ver con lo que decíamos ayer. Yo le pido a mi proveedor, y ayer estábamos hablando de quién es el responsable del residuo. El generador, decían todos. Entonces, no es solamente la persona, sino que es la empresa que lo produce. Pero vos dijiste algo clave ahí. Yo pido, o sea, vos generás una demanda de un cambio en la empresa, una alternativa en el packaging de ese producto. ¿Me entendés? Entonces ahí estamos compartiendo una responsabilidad, porque acá no es solamente la empresa que produce, sino también es el cliente que lo compra. Vos aceptaste comprar ese producto con todo el empaquetado que tiene, que es un residuo. Totalmente. ¿No viste cuando uno compra un huevito Kinder? O cuando uno compra un juguetito, va a la juguetería, tiene 5 envoltorios el juguete, más todavía el papel y el moño. Y Es eso que en una Argentina brutalidad. usan poco, en otros países usan 3 packaging más. Claro, y vos ves, los chicos consumen en las redes estos dibujitos, nuestros programas en donde otra persona abre un montón de jueguitos y de juguetes y saca envoltorios y envoltorios y envoltorios. Y vos te das cuenta, o sea, que ellos ya lo están mamando de pibito. Entonces, o sea, eso es algo que tiene que ver también con el tipo de educación que le estamos permitiendo nosotros a las redes darle. Bueno, ya me estoy yendo de tema. Profe, también está No, bueno, sí, todo lo está que bueno hablan. la óptica, las distintas ópticas según los tipos de generadores, ¿no? Porque no es lo mismo la industria que está comprando materias primas para producir algún bien que nosotros, digamos, como familias, como habitantes, que también somos generadores de los residuos urbanos, ¿no? Pero Ujú. creo que la separación es fundamental. Por un lado, digamos, del punto de vista de lo que planteaba Leo, que ya lo hemos visto en un seminario anterior, en el tema del sistema de gestión ambiental, si uno implementa estos sistemas, también obliga a los proveedores a alinearse, digamos, en las mismas medidas. Entonces ahí un poco con lo que decía Cristian, exigirle, si bien quizás no podamos cambiar la materia prima por sus cualidades, digamos, pero sí podemos hablar del packaging, del transporte, del acopio, de todo un sistema, digamos, que va a generar o que puede optimizar o reducir la generación de residuos. Y por otro lado, bueno, a nivel domiciliario, sí, el empezar a generar esa conciencia que se transmita ya a niveles comportamentales, digamos, porque una cosa es lo que los chicos ven en la escuela y le decimos, sí, nene, está bien, viste, esto es amigable o no es amigable con el ambiente, y otra cosa es que tengamos una conducta ya manifiesta en esto, ¿no? Es decir, bueno, si esto es reciclable, lo va por este lado, esto no es reciclable, esto es orgánico. Yo he hecho ensayos a nivel personal, les cuento, y cuando se hace separación de residuos, es increíble cómo disminuyen los volúmenes domiciliarios, ¿no? O sea, la bolsa de basura que terminamos sacando es mucho más chiquita cuando separamos lo orgánico. Es una tontera, ¿no? No nos vamos a poner a hablar acá, que hay gente más especialista en el tema, pero creo que son cuestiones básicas.
Sí. De todo eso yo saqué esto, y porque lo que acabamos de hacer es un pequeño trabajo práctico en clase, de los cuales surgieron los siguientes. Acá solo ¿Aprobamos? hablaba de... ¿Cómo? ¿Aprobamos, profe? Sí. Dice, yo hablaba solo de reducción en la fuente y podíamos quedarnos con eso, pero de acá, de esta conversación salió que podemos no generar, es una de las acciones directamente, que dijo uno de ustedes, podemos reducir en la fuente, podemos cambiar el producto, que es la alternativa que hoy no se está usando y era lo que yo les comentaba de cuánto Ojo, esfuerzo. perdón, ojo que Sí, puede ser cambiar el producto, ¿no? Hoy vieron que, por sí, ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Hay gente que consume, hay muchas opciones de consumo. Hay gente que, no gente, hay productos como sal, sal fina, sal gruesa, sal marina, sal de la Concagua, sal de la China. O sea, hay variabilidad en el mismo tipo de producto. Sal con especias, sal, no sé, hasta, no sé si no viene líquida la sal, sería una locura eso, pero bueno. Pero hay, no solamente es el producto en sí, sino que, a ver, puede ser, el producto puede ser partes del proceso, no solamente la tecnología, porque antes decíamos, bueno, tenemos que tener otra tecnología para tener este producto más refinado, pero en el proceso de producción hay muchos cambios que se pueden hacer que pueden mejorar en obtener un producto más sustentable, digamos, o menos tóxico o con menos residuos, ¿no? Lo que decíamos recién, el envoltorio por la cantidad, el menor refinamiento de ese producto o el menor disminuir la huella de carbono, buscando otra alternativa de traslado o de lo que sería el flete del producto, ¿no? Varias cosas así hay para que se pueden analizar en ese reducir la fuente de contaminación o de toxicidad. sí, sí. Cambiar el producto significa no cambiar todo el producto. El cambiar el producto significa que hay parte de los productos que pueden ser tóxicos, que generan a posterior un residuo peligroso, y lo único que tengo que hacer es cambiar ese componente tóxico por uno menos tóxico o no tóxico. Lo que pasa es que, por eso yo le decía ayer, hay muchos productos que llevan 50 o 100 años en el mercado y como funcionan bien no se los toca, y aparte porque es muy fácil hacerlo y yo no voy a cambiar toda la matriz productiva, pero sí hay que cambiar la matriz productiva. Eso ocurría antes y ocurría, no sé, después de la Segunda Guerra Mundial y que había otras necesidades y otras urgencias y quedaron todas esas tecnologías, pero sin lugar a dudas hoy tenemos que ir haciendo ese cambio, ¿no? Alguien iba a decir algo. No, un pequeño aporte. ¿No? Eventualmente se ha ido dando el cambio con las pinturas, en algunas industrias que han ido cambiando el tipo de pintura. Bien, No sé por si ejemplo, Sí, Vivi, profe. vos mencionás las textiles, ¿no? Vas hacia claro, las han textiles. ido cambiando el tipo de pinturas para ir mejorando la calidad de sus residuos, de sus efluentes y no tener contaminantes tan importantes. O sea, es uno de los cambios que se ha ido dando de a poco, ¿no? Y esas Yo creo tinturas, Vivi, que vos conocés, ¿ahora qué usan? No, ya no tienen componentes como metales pesados. Han empezado a venir con otra composición química. Claro, ahora esas pinturas que habla Viviana son en base acuosa, entonces nosotros podemos ver ese efluente industrial de las textiles, en el cual ahora ya no contaminan y no tienen los metales pesados. En lo referido a lo que dice Viviana, por ejemplo, el monitoreo que nosotros llevamos a cabo en el instituto, el efluente tiene algunos problemas grandes problemas como es la conductividad, el color, el cambio del pH, pero por ejemplo aportes metales pesados dejaron de tener,
porque se cambió toda la matriz productiva de esas tintas que se usaban. Ahora tenemos que seguir avanzando, no terminamos de que la tecnología ya terminó con esa parte. O sea, supongo que ahora, bueno, se está aplicando otra tecnología que es, por ejemplo, el reuso del agua. Entonces ya la mitad del consumo del agua se va a reutilizar. Se utiliza ahora ablandadores a la entrada y a la salida. Entonces también vamos a encontrar aguas con otra cantidad de niveles Seguramente de... tintas derivadas, se disminuya la cantidad de uso de tintas derivadas del petróleo y no y se usan más tintas naturales o biodegradables. O se pueda Sí, usar, no sé. sí. El desarrollo de la tecnología, yo siempre veo que es gracioso porque hay algo que tenemos que entender en las composiciones químicas. Los productos químicos están en la naturaleza también, y en la mayoría de los productos químicos fueron copiados de algún proceso del natural. Entonces no es que nosotros, cuando usamos algo natural, a veces no contaminamos. Significa que el compuesto químico está en otro lugar. No todo lo que yo utilice un fitoderivado va a ser exactamente sin contaminación. Es más, algunos fitoderivados tienen mucho más químico que cualquier otra composición. Las composiciones farmacéuticas son mucho más estrictas en su elaboración y van a contener 4 o 5 químicos, que yo sé cuáles son, compuestos químicos, cuando cualquier composición natural a veces puedo tener 100, 200, 300 diferentes tipos de compuestos. Por eso, no sé, no quería entrar en este detalle, pero a veces uno consume algo natural y dice que, bueno, sí, yo no uso remedio porque uso este yuyo que es mucho más natural. Ajá, y te estás metiendo el cuerpo 200 químicos en ese producto natural y el remedio solo te está dando el compuesto químico que vos necesitas y no el resto. Seguramente no va a pasar nada, como discutíamos con Viviana muy tempranito esta mañana, porque hubo una coevolución entre el hombre y todo lo que lo rodeaba, ¿sí? Entonces nosotros fuimos creciendo con todos los compuestos bacteriológicos, toda la microbiología, por eso consumimos las aromáticas contaminadas y no nos van a hacer nada, a menos que esté muy contaminada esa aromática. Pero bueno, también hay que hacer un cambio de pensamiento. Bueno, cambiar el producto, reducir la fuente, no generar menor cantidad de producto. Hay muchas veces que esto hace referencia a lo que decía Cristian de por qué 80 packaging, o sea, no lo necesitamos. Formas de acopio, tomé también el comentario de Ariel, a veces también tiene que ver cómo lo acopiamos al producto, el mal acopio, eso genera innumerables problemas. O sea que hay que cambiar los hábitos de consumo, como dijo Cristian, y alguien más, los hábitos de producción. Fundamental. ¿Sí? Bien. Las buenas prácticas. Las buenas prácticas de manufactura. Recuperación. No podemos, o sea, en la pirámide que hablábamos al principio de la otra clase, la recuperación estaba en el medio de la pirámide, ¿sí? Primero tratamos de no generar, reducir en orígenes, al último yo hago la exposición final, y entre el medio de esa pirámide tenemos la recuperación. La recuperación es el momento en que, bueno, yo no tengo otra opción y tengo un montón de residuos y tengo que ver si lo puedo recuperar para poder volverlo a utilizar. Y esta es la clave de ese concepto, como materia prima secundaria. Y acá podemos discutir de nuevo. En el concepto de recuperación, sobre todo si vamos a hablar de un producto, de un residuo peligroso, primario,
o cualquier tipo de residuo sólido, piensen en cualquier cosa, cuyo único objetivo sea recuperarlo como una materia prima secundaria, ¿está bien? ¿O a eso hay que tender, a que todo el producto sea recuperado como materia prima secundaria? ¿Cómo es la pregunta? No la termino de entender. Si está bien que el mundo gire en torno a que todos los productos los intentemos recuperar como una materia prima secundaria. Siempre y cuando la huella de carbono y la huella hídrica sea menor a la de la extracción de la materia prima original. O sea que vos considerás que está bien. No dije que esté bien, puse una condición. Yo creo que es imposible poder imposible. recuperar todo. Me Bien. parece. También depende si se agotaron las instancias previas, ¿no? Porque hablando de la pirámide de primero rechazar, reducir, reutilizar, bueno, si esas instancias previas fueron agotadas, y bueno, por ahí la recuperación es viable o es válida antes de la disposición final. Yo creo que tenés que hacer de todo un poco. Bueno. Bueno, lo voy a dejar ahí en stand-by, así seguimos la clase y después veamos, a medida que avancemos las clases, si la materia prima secundaria es el objetivo final. No van a pensar que soy malo y que los dejé con la intriga, pero no. Pero bueno, la idea era eso, que nos quedemos ahí con esa idea. Bien. Después vamos a recolectar a los residuos. Estamos un poco desglosando la gestión, ¿no?, integral de residuos. Esa recolección que genera también, ¿no?, utilización de muchos recursos, ¿no?, porque hay que trasladarlo, llevarlo a las instalaciones, hay que hacer una transferencia. Eso es lo que vamos a intentar, se debería intentar en La Rioja, hacer centros de transferencia, que es una separación no en origen, que es la separación primaria, sino que el centro de transferencia es una separación previa a no a la disposición final, sino al lugar donde se va realmente a posterior a hacer un acopio y tratamiento, ¿sí? Por eso yo decía que lo que funciona muy bien en otros países son los centros de transferencia, son los más importantes, donde la recolección diferenciada va, pero también cualquier ciudadano va. Yo genero residuos en mi casa y puedo no esperar una semana que pase el camión porque tengo un montón de residuos. No sé, podé la planta y tengo 1 tonelada y no la puedo dejar frente de mi casa una semana. Los centros de transferencia se ocupan justamente de esto, de captar todo el residuo. De hecho, no, en algunos lugares las plantas de transferencia pagan por esos residuos, ¿sí? A diferencia de acá, que a veces cuando uno quiere ir a dejar muchos residuos, a lo que es el GIRSU, debe pagar. Yo tengo que pagar una tasa para ir a tirar los residuos. ¿Sí sabían eso, no? ¿O no sabían? Sí, sí, sí. Ah, bueno, Nosotros- para los que no sabían, en el mundo del revés, acá nosotros tenemos que pagar, hacerme 30 kilómetros, llevarlo al basural, arruinar mi auto que después va a quedar tapado en guadal y tierra, porque después de ahí tengo que hacerle un lavado. El sistema no está preparado para que yo tenga ganas de ir a tirar un residuo, ¿no? Es todo lo contrario. Bien. Les mencionaba la recolección selectiva, y esto lo mencionaba ayer también varios de ustedes, que sería como algo muy importante. Yo tengo que brindar las condiciones para que cada uno de nosotros podamos separar y después podamos
hacer no terminar en el mismo lugar todos juntos y mezclados, como decían ayer. ¿Para qué separamos y después viene alguien, lo junta y lo mezcla de nuevo? ¿Para qué hacemos semejante trabajo y lo lavamos y lo dejamos listo y gastamos agua? Bueno, acá también es la falla del sistema está acá, ¿sí? No lo estamos aplicando. Después hay un proceso. Estos procesos son también los que se intenta modificar, ¿no? Que puede ser físico, químico. Obtención Ahora, del embalado, producto intermedio. Sí, sí, Cristian. yo pregunto, ¿no? Porque vos decías de el tema de que funcionan en muchos países del mundo, funcionan los puntos de transferencia, centro de transferencia, que es donde en teoría se hace el primer procesamiento de separación de los tipos de residuos. Pero la pregunta... ¿Se cortó? ¿A mí solo o a todos? Sí, se No, cortó. no. Se cortó. Se cortó. Se cortó. Lo perdimos en la nube a Cristian. Yo no lo silencié, les juro que yo no lo toqué. No sé, se nos fue. Se nos fue Cristian. No se lo escucha. ¿Alguien lo escucha? No, Vivi. No. Ya se cayó definitivamente. Ahora, ahí está bien. Me Ahí había boicotearon, vuelto parece me boicotearon el internet. Ya ni recuerdo qué estaba diciendo. No, estaba Iba diciendo a preguntar el centro de transferencia. el tema de los centros de transferencia, aquí o en cualquier lado. Quizás algo de lo que una de las fallas pudo haber sido también el cálculo del volumen, ¿no? Porque yo he visto en los municipios, tanto en el nuestro como en el interior, o sea que la infraestructura que le habían armado o que habían armado a través del programa GIRS, o sea, no era ni siquiera suficiente para el 10-20% de lo que se recogía. Entonces, cuando vos tenés un cuello de botella en lo que es la instancia del depósito de transferencia, no das abasto, o sea, para trabajar, para poder separar esos residuos, ¿no? Pienso yo. Quizá por eso han funcionado en otros lugares o no, porque han calculado el volumen de residuos producidos. ¿Me perdieron o me escuchan? Mira, no. El municipio capital produce 23 camiones de basura por día. ¿Sí? Esos camiones que ustedes ven con basura son 23 que produce por día. Y la planta estaba preparada para una capacidad entre 5 o 6 camiones por día. Y tenías un problema adicional que cuando el camión descargaba en la tolva, donde caía, la tolva no podía asimilar todo lo que caía del camión. O sea que ya tenías doble problema, por ejemplo, para que ustedes vean que el sistema Hirsu ya venía mal pensado hasta que... O sea, nadie había pensado nada, me parece, en Nación. El camión tenía que tirar un cuarto de la carga, esperar que la cinta lo transporte, volver a tirar un cuarto, del camión tenía que estar alrededor de 15, 20 minutos ahí, de a poquito ir descargando, porque ni siquiera el sistema de tolva que tenía para procesar los residuos, porque si tiraba toda la carga se colapsaba y había más de la mitad de la carga quedaba fuera de esa tolva en el suelo, ¿sí? Y no lo succionaba la cinta y no lo sacaba. O sea que ya tenía un error no solo del cálculo del volumen, o sea, ya partían mal con el cálculo del volumen, partían mal en el diseño de la planta, y así todos repartieron esas máquinas a todos los municipios y le dijeron que con eso iban a hacer grandes cosas.
No pasó nada de todas esas grandes cosas. Obviamente el sistema estaba destinado al fracaso, y fracasó. Quien diga que el GIRSU funcionó, a lo mejor hoy, por eso yo no discuto con la gente de Chilecito, porque a Chilecito le toca armar un GIRSU después de que toda la Argentina vive la experiencia de que no funcionó, y tal vez tomaron todas esas cosas que no funcionaron, supongo que lo hicieron, y ahora va a funcionar. Santiago Azulay había dicho en su momento, nos había contado que sí, que GIRSU de Chilecito tendía a ser un centro de modelo, y que había tomado todas esas cosas cuando discutíamos, que ellos sí habían tenido en cuenta mucho de esto, incluso el vertedero y todo eso. Entonces, bueno, estaría bueno para ir un día y conocerlo, qué hacen, pero bueno, no me quiero detener ahí. Pero sí, el centro de transferencia es un centro de transferencia para los residuos sólidos urbanos y los residuos peligrosos. Y eso es lo que no habíamos discutido. Yo tengo que tener un centro de transferencia. Hoy las empresas tienen que llamar a Córdoba para que vengan a retirar una corriente como la I8 de aceites. Entonces, tenemos un año y medio almacenando en un tarro de 200 litros aceite, esperando tener la suficiente cantidad para llamarlo al operador de Córdoba, que me va a cobrar bastante para venir, llevárselo y en el mejor caso tratarlo, aunque con Viviana también teníamos algunos y medio del camino de La Rioja y Córdoba, que no hay nada y nadie ve nada, se bajaban y tiraban en el medio del campo todos los aceites, y llegaban con 1 litro a Córdoba y procesaban eso, ¿no? O sea, en algún lugar de nuestro campo tiraban todos los aceites. O sea que, echa la ley, echa la trampa. Bien. Por eso yo anoche hablaba con Viviana y decíamos hasta dónde podemos contar cosas y hasta dónde podemos no contar cosas. Es complicado. Es interesante la conducta del hombre, que siempre intenta minimizar las acciones que hace en el medio ambiente pensando que no tienen ninguna repercusión. Ya vamos a ver si no hay ninguna repercusión cuando veamos qué está pasando con el cambio climático, y teniendo una de las sequías más grandes en la historia de esta región del NOA, ¿no? Medio ambiente. Bueno, hablando de medio ambiente. Esta es una definición de medio ambiente que obviamente todos ustedes pueden discutir, pero todo lo que venimos hablando, y por eso terminaba con esa frase del cambio climático, tiene una repercusión, todos los residuos van a tener una repercusión en el medio ambiente, que es donde se desarrollan los seres vivos. Obviamente no siempre tenemos una visión antropocéntrica de lo que es el medio ambiente, siempre decimos que es todo lo que nos rodea, no solo a nosotros. Los seres humanos somos un mamífero más, ¿no? Dentro de este planeta, y si habláramos de otras cuestiones se darían cuenta cuál es mi posición con respecto a la especie humana. La especie totalmente autodestructiva y destructiva del entorno. Pero también tenemos animales, el medio ambiente compone los animales, plantas, objetos. No se podría desarrollar sin agua, suelo y aire, las relaciones entre ellos. Acá me podrían decir ustedes que esto más específicamente trataría con la ecología, y el lugar donde se desarrollan con el nicho ecológico, que es donde desarrollan sus actividades los seres vivos y se relacionan y se agrupan en individuos y poblaciones y comunidades, y cada una de ellas está interactuando y hay un flujo de información entre estos individuos y medio ambiente.
ese flujo de información también es un flujo de medios y un flujo también de las materias primas y de los residuos. No me quiero olvidar que también hay un flujo génico, pero no vamos a entrar en ese detalle. Sería muy largo. Y también tenemos todo lo que nos rodea a ese medio ambiente, en donde impacta también las cuestiones sociales y culturales, como así lo puede decir la historia, ¿sí? ¿No? Cómo fue impactando. Hoy sería muy difícil hablar de que hay algún territorio dentro del planeta que se encuentra ahí aún en condiciones prístinas. Eso hace referencia a que ha sido modificado por la acción del hombre, ni directa ni indirectamente. Podríamos pensar en alguna región del Amazonas, pero indirectamente ya fue afectada por el hombre. El Amazonas está desapareciendo, va a desaparecer. El otro día no sé si vieron que por primera vez llegaban a las fosas más profundas de Chile. No vieron esa vista. Bajaron como 8.000 metros. Estaban todos muy felices buscando qué podían encontrar en la parte más Sí, profunda que nunca se había llegado. sí lo vi, Y profe. lo primero que Encontraron un encontraron, ¿qué plástico, fue lo que encontraron? un plástico, una bolsa de plástico. Una bolsa de plástico. Tuvieron 80 años para llegar a 8.000 metros de profundidad y descubrir qué había, y lo que habían descubierto es que ya había una bolsa de plástico. Así que, bueno, ya contaminemos y ahí se abría el debate de que, bueno, que ya no había ningún lugar en la Tierra que no esté contaminada. Así que, bueno, interesante. Ayer yo le decía algo. Los residuos sólidos y los residuos peligrosos son casi inevitables. Por eso dicen que es una consecuencia de la vida, ¿sí? Obviamente el ser humano necesita sobrevivir y llevar un sistema de supervivencia, y necesita para eso, como cualquier sistema biológico, evacuar residuos. Obviamente que podríamos hoy utilizar sistemas similares a lo que a las poblaciones rurales, porque no tenía, bueno, por rural en un campo, como es una sociedad primitiva, no hay problema SU ni un resto muy grande, con un desarrollo tecnológico cero, y todo era basado en productos naturales. Obviamente que no es viable esa conservación hoy en día, con 7.500 millones de habitantes que tiene la Tierra. Vamos a hablar de que tenemos que hacer algo completamente asimilable, ¿no? El problema sucedió cuando, bueno, cuando ya nos fuimos agrupando. Somos una especie gregaria, a pesar de que algunos somos más ermitaños, cual me incluyo, pero la mayoría de los seres humanos son más gregarios y les gusta agruparse. Este problema y mal manejo de los residuos generó problemas, como vimos ayer, que había problemas, generaba problemas a la salud. Fue una de las primeras cosas que dijeron, bueno, si yo almaceno residuos o tengo mal tratamiento de residuos, ¿qué ocasiona? Y alguien me dijo, sí, problemas. Tuvimos la peste bubónica, que acabó casi con la mitad de la población del mundo. Y yo ayer ya le había mencionado esto, que la necesidad de manejar el RCU y se inicia desde el siglo XIX, ¿sí? O sea, desde el 1800 en adelante, porque ya ahí la población mundial empieza a tener otro ritmo. Entonces,
ya dejamos de conformar estas tribus y aldeas y a tener otro tipo de desarrollo y a otro tipo de necesidades. Esas imágenes son bastante bien ilustrativas de cómo se va modificando, y incluso con los problemas que generan el manejo de animales de granja, etcétera, etcétera, etcétera. Después empieza el desarrollo de tecnología, ¿no? Esto en contraposición, siempre se habla del desarrollo industrial de Europa, pero al mismo tiempo que ocurre el desarrollo industrial en Europa, también ocurre un desarrollo industrial de Estados Unidos, ¿no? O sea que tanto América como Europa habían comenzado sus desarrollos, y ese desarrollo que no se iba a detener, y hasta llevarnos a esta revolución industrial, este cambio de paradigma, a esta revolución industrial que termina con un capitalismo y un consumismo, digamos. La idea de hoy, a ver, bueno, acá podemos discutir el problema de los residuos. ¿Es a causa del capitalismo y la revolución industrial? ¿El consumismo? El consumismo tiene que ver. Pero, o sea, hay varias cosas No tiene que ver. implicadas. Sí, No. tiene que ver, te dije. Pero hay varias cosas sí, tiene que implicadas. ver. No es responsabilidad de un solo factor, sino de toda la cadena. O de toda la red, digamos. ¿Alguien podría pensar que hay que bajar el consumo? Yo sí, no quiero ser el único que opine. Sí, no sé O si sea bajar. que Cristian piensa que podemos ser un poco más austeros. Es que sí, el consumo es, una cosa es lo necesario y otra cosa es porque por ahí quizás exagerados en esa búsqueda de confort que tenemos los seres humanos, hemos extremado el concepto de consumo y terminamos consumiendo cosas que no son necesarias o cantidades que no son necesarias. Sí, en la sociedad ¿Está se bueno? está No, no sé. tendiendo a eso, al minimalismo, o sea, a evitar el exceso de ropa, el exceso de bienes que no son más que una acumulación de cosas que no son productivas ni que nos sirven para una vida, digamos, más de mayor calidad. Al contrario, porque tenemos todo eléctrico, ya no nos movemos como antes, ya tenemos todo, digamos, a la mano y como que a la vez nos perjudica, porque estamos tratando de construir un mundo que nos favorezca y nos termina perjudicando en muchos aspectos. No sé qué dicen ustedes. No, está bien. ¿Alguien más? Estamos haciendo otra vez un ensayo de qué están diciendo. Yo no sé si hay una reducción en cuanto al consumo o una tendencia a la reducción del consumo. Si hablamos de los años 60, todo el movimiento hippie sí usaba de cohetes y se vestía y chao. O sea, pero hoy día sí Ya tenemos... nos metimos con los hippies. No estoy hablando mal, sino que hoy ahí tenían un pensamiento, sí, minimalista, de usar No, solamente lo sí. necesario y nada más. Que hay gente que hoy tiene ese concepto, pero que hoy haya electrodomésticos o productos o servicios que favorezcan la comodidad, no quiere decir que consumamos menos. Porque hoy, en lugar de tener un microondas en tu casa, para no tener que prender una olla y calentar la comida, tenés el microondas, tenés un horno eléctrico, tenés la olla Essen o esa olla de convección, y encima tenés la panera eléctrica que no la usas nunca. O sea, tenés 5 o 6 electrodomésticos que no usas jamás
por una cuestión de comodidad, pero no los usas. ¿Me explico? Entonces no es que solamente es comodidad, sino que seguimos consumiendo. Si vos prendés la tele y ponés algún canal de cable entre las 9 y las 10 de la mañana, los horarios están pensados exclusivamente o estratégicamente porque son los horarios donde la persona o la ama de casa están prendidos a la tele en ese momento, o es que en el momento en que están, que tienen para ver tele, ¿no? En lugar de chantarte una novela, te chantan los comerciales en donde te están poniendo como mejor opción la olla de teflón que tiene las mejores espátulas y qué sé yo. Pero no es solo esa olla. En esa olla viene un conjunto de 50 ollas más que jamás vas a usar en tu vida. Vos querías esa. O esa tecnología de que no se te pegue el huevo. Que resulta que cuando la compraste, pasa una semana y se le saltó el teflón o el material que tenga y se te pegó el huevo, el guiso, el fideo y todo junto. No importa. El tema es, porque encima la industria sigue estando pensada para el consumo. ¿A qué voy con esto? Antes uno dice, bueno, los productos de antes vos te comprabas, qué sé yo, no sé, digo, un televisor, o sea, y le tenía que caer un avión encima para romperse. Hoy estornudaste y ya le saltaron los LED al televisor. No están preparados para nada. Todo lo que vos armes, antes un teléfono, no sé si ustedes se acuerdan los teléfonos celulares de antes, sí, se tienen que acordar, vamos. Qué sé yo, un Nokia 1100, esos teléfonos vos se los revoleabas a alguien, le pegabas en la nuca, lo tumbabas encima y no se rompía el teléfono. Los teléfonos de ahora, vos apretaste fuerte en la pantalla y trizaste el vidrio. Entonces está pensado para continuar el consumo desmedido y la influencia publicitaria está pensada para que vos sigas consumiendo, ¿no? Si no, ¿por qué te largan siempre las ofertas o todos están hablando en la juventud del mejor teléfono, de la última versión, y vos estás desesperado a que salga la última versión del Apple o del Xiaomi, que es la comparativa del Apple o lo que sea, para poder comprarlo? Cuando tenés tu teléfono, o sea, que no quedó obsoleto, que sigue funcionando, tenés que esperar, qué sé yo, 3 años más, 4 años más para que deje de funcionar. ¿No? Pero no, vos querés la última cámara con los últimos filtros, con las últimas cosas, o la computadora, ya la i5 no te sirve, necesita la i8. Entonces, no estamos bajando el consumo, ojo. ¿Estamos siendo más cómodos? Sí. A mí me hace acordar esa película de Wall-E, ese dibujito que del robotito que quedó obsoleto y se enamora de, que reciclaba basura y se enamora de un robotito más sofisticado que estaba en un satélite, en una nave que tenía a todos los humanos sentados que se movían en sillas voladoras y estaban todos gorditos porque no movían un dedo. A eso lo veo. Y ellos comían y consumían y consumían y consumían y generaban basura que la largaban a la tierra, donde estaba este muñequito, este robotito que iba reciclando y separando y no daba abasto para separar porque estaba solo, y todos los otros gorditos en las sillas que se movían. A eso es la tendencia. Pero bueno, no sé, esa es mi opinión. Yo pensé que estaba solo, digo, no me escucha nadie, digo, ¿qué pasa? No. No solo no estás solo, sino que se han grabado. Necesito 5 segundos. ¡Oh! Estás grabado, Cristian. Un segundo, porque estoy viendo acá cómo el perro me está rompiendo el almohadón de la silla de afuera. Estaba esperando a que Cristian termine para salir a meterle una patada. No, tengo que sacar el almohadón antes que me lo destruya. Bueno, 5 segundos. ¿Hacemos un corte comercial entonces, profe? ¿Se nos fue? Vendamos un par de ollas entonces, hasta que vuelva el profe. Sí. ¿Quién tiene tantas ollas y cosas? Yo no tengo tanto. Tengo una olla nomás así que funciona eléctrica y consume mucho menos electricidad porque es
de 20 voltios, o sea, cocina es de cocción lenta. Y bueno, y ahí pongo todo y me voy a trabajar y por ahí vengo ya a la 1 y ya tengo el puchero hecho. Y bueno, consumí menos electricidad y tengo la comida. O sea, no tengo tanta tecnología. ¿Quién es el súper Qué tecnológico? rico, puchera. No, pero Sí. hay productos, qué sé yo, una exprimidora eléctrica, el Yo ni ahí. cepillo de dientes eléctrico, ¿viste? No, ¿Viste? puedo. Se ven cosas hasta, qué sé yo, un rascador de espalda eléctrico. Sí, pero ¿realmente esas cosas son necesarias? ¿Podemos vivir sin ellas? Yo creo que El otro sí. día cuando fuimos por el trabajo, fuimos a Buenos Aires, vos andabas por ahí y yo buscaba un termito que había conseguido acá que mantenía el calor. No lo podías conseguir. No lo podías conseguir en Buenos Aires porque están todos los negocios abarrotados de cosas chinas que vos las usás 2 veces y se rompieron, pero toda la gente consumiendo eso. O marcas alternativas o segundas, terceras marcas, pero no de la misma empresa, sino que son copias, porque ahora encima, por ejemplo, ustedes ven que un termo Stanley, no es o sea, todos los termos que salieron ahora tienen el color del termo Stanley, entonces, o sea, hasta por el color te entra. Sí. Sí, prefiero el Stanley. Te dura más el agua caliente. Pero bueno, pero ¿por qué? Vos fíjate, los termos, Hablando de consumismo. bueno, Y pero vos bueno, fíjate, ¿por qué la gente se vuelca al Stanley o se vuelca al termo metálico? te conserva más el agua. Te dura Conserva más el hasta agua y el termo dura más, porque te cansaste de sí. cambiar los repuestos de vidrio, los botellones de vidrio de adentro del envase de plástico. Y te cansaste de renegar con eso y de tener que irte con el envase de plástico bajo el brazo a ver qué botellón le cabe. Esa es una. Y el punto número 2, ¿qué es lo que genera el termometálico? ¿En dónde está el negocio del termometálico? No solamente en la fabricación y el costo del producto, sino en los tapones. Sí, es un tema. Vivís Con el comprando Stanley creo tapones que no. y te tenés que ir con el termo para elegir entre los 580 tapones que hay, si es que los encontrás, ¿no? Y encima son versiones chinas también, alternativas, no son como el original, que vos le hiciste 2 clic para sacar el agua y chao, sonaste, ¿no? Bueno, de todo eso que dijeron, y que está muy bueno, ¿Sobrevivió el termino almohadón? yo que con una... Sí, el perro no llegué a meterle una patada. Menos mal porque lo iban a denunciar, si no. Hay que hacer un cambio de paradigma. Bajar el consumo, minimalismo necesario. La tendencia es que el consumo debe parar. O sea, y lo que hay que hacer es cambiar el producto de vuelta. Intentar cambiar el producto hacia productos que sean más amigables. Pero ya vamos a ir adelantándonos. O sea, pero está bueno, ustedes solos se van yendo donde tienen que ir. Hay algunos que todavía están durmiendo, están en la cama con un mate, escuchando la clase. Entonces, se inicia todo esto, ¿qué generó? Que se inicie una gestión, no solo de RCU, sino de peligrosos, y se establecen normas, ¿sí? Como hablábamos ayer. Acá queríamos llegar. A ver si acá. Esto es como lo más importante que tenemos que ver. De vuelta a esta pirámide. Pero vean lo que tenemos que hacer. Prevenir la contaminación y eficiencia energética. Reciclar, tratar y hacer una disposición final. Si yo hago una prevención de la contaminación, una eficiencia energética, y todo lo que estábamos discutiendo recién, consumo innecesario, minimalismo, bajar el consumo. Bajar el consumo significa también bajar el consumo eléctrico. No solo comprar el electrodoméstico, sino
que eso insume electricidad, que también insume problemas para generarla. El beneficio ambiental es muy grande. En estos niveles yo tengo un beneficio muy grande. No tengo un beneficio grande en disponer algo finalmente y terminar enterrándolo. Al revés, el beneficio es muy pequeño y encima ese tratamiento y esta disposición final tiene un gasto muy grande. Es lo más costoso. Entonces, cuando hablamos al principio de la manera de hacer una buena planificación y hacerle entender a la empresa y a los líderes que es correcto modificar algunos de los sistemas productivos, incluso las líneas de producción, el ejemplo lo puede poner Henry Ford cuando puso una línea continua, esto mejora los gastos con una simple inversión. El problema es que a veces no hacemos esta inversión porque pensamos que es un costo innecesario, las empresas no llevan a esa inversión y terminan generando un gasto aún más grande. Por eso es interesante ver cómo ahora las empresas del parque industrial, en esta concepción, después de muchos años de estar ahí, empiezan a ver la necesidad de hacer inversión y colocar, por ejemplo, no sé si Viviana conocía, pero por ejemplo ahora hay una empresa de las más grandes que invirtió en una ósmosis inversa. $1 millón puso. Cuando antes no se le podía ni hablar de hacer algún tipo de tratamiento, solamente prendía las bombas, las metía y dale que va, se dio cuenta que tenía que invertir y que el sistema era mucho más eficiente. Y a la larga, en esa inversión, en donde yo trato el agua, le puedo desalinizar, todo el proceso que utiliza agua se veía beneficiado. O sea, el mantenimiento y la vida útil de las maquinarias es mucho mayor con esa simple inversión. Entonces, la fábrica va a generar muchísimos menos residuos de todo tipo, sólidos, líquidos, residuos peligrosos, y con una simple inversión. Les llevó muchos años darse cuenta de eso. Calculo que con Viviana se lo veníamos planteando a las empresas desde siempre, sí, tenés que poner esto, tenés que hacer esto. Si yo pongo eso, tengo que cerrar la empresa. Si yo pongo eso, me voy a fundir. Si yo pongo eso, tengo que echar a 20 empleados. Ahora ponen eso y toman más gente. Es reconversión de la matriz productiva que genera innumerables beneficios. ¿Alguno tiene algún otro ejemplo así concreto de La Rioja que haya hecho una reconversión de la matriz productiva? ¿No? No. Bueno, esto y esa simple inversión que me redujo el gasto, que me evita una disposición final y que tenga un beneficio muy grande, ese circuito que vemos acá, ¿sí? Responde a esto, a una expectativa pública, que son todos los ciudadanos y toda la matriz política, digamos, también. La expectativa pública está dada por lo público, privado y político, ¿sí? Entonces, las políticas públicas, y sobre todo las políticas públicas ambientales, tienen un nivel de satisfacción muy grande. Simplemente tuvieron que hacer un pequeño cambio en esa matriz de inversión y se logró un resultado concreto. Esto un Ojo poco que, de el ojo que desarrollo por ahí también hay que histórico, ver si el, que ya lo... Sí, perdón, hay que ver si el sistema está preparado
en las variables económicas para esos pequeños cambios. Digo, a ver, un empresario, como te plantean ellos, o sea, tengo que despedir 20 personas, tengo esto. Por ahí el tema es de la inversión, es la tasa de recupero de la inversión para poder devolver un crédito. Y no hay créditos blandos, o no tienen ellos el acceso a la cartera para acceder a los créditos blandos en poder recuperar luego o sea, que les sea más fácil este cambio en la matriz productiva, ¿no? Es decir, qué sé yo, hoy una empresa que se quiera pasar a hacer energía fotovoltaica, tiene que invertir tiene un alto costo de inversión en los paneles y todo, y mucho tiempo de recupero de la inversión. Entonces, sí se va a ver beneficiada, pero no se va a ver restituida económicamente en el corto o mediano plazo. ¿Me explico? Se cayó el profe. Nos quedamos Nos huérfanos. quedamos sin profe. Uy, qué macana, El ¿no? perro le mordió el cable de la compu. Sí, desconectó todo, me parece, porque Chao. se salió y es más, ya no es ni el anfitrión de la clase. Le van a tener que ceder la clase después cuando entre. No lo agreguen. No lo Creo que acepten. me apareció Rosana como anfitriona de la clase. Ay, que siga Rosana dando la clase entonces. Ahí está. Sí, No la sé verdad si que yo acá vi el cartel y digo, ¿qué pasó? se cayó el No me profe. entendía nada. Yo estoy feliz acá con mi mate. No, seguí vos, Leo, que trabajas en una planta fabril. Y se conectó de Yo soy nuevo. empleada pública. Rosana, cédele de nuevo a Hernán la clase Ya, porque ya ya no es volví. más profe. Ahí está, ahí está. ¿Quién tomó la clase? No, perdón, Y no, aparecí yo, pero ni idea, porque no tomé acabamos de nada. hacer, Tener que pasarle el anfitrión, Rosana, para acabamos de que hacer siga un práctico compartiendo. y sacaron todos 10, profe. Acá dice que Estamos le aprobados. puse a Cristian por mensaje, le puse que se murió internet y me dice, bueno, sigo yo. Sí, pero ahora tenemos otro problema. Como salí y volví, viste, hay que pedirle a Ceci que me vuelva a dar. No, ahí No, teóricamente Rosana le Rosana, da. pasarle. ¿Alguien quedó como administradora? Rosana Eh, tiene que pasarle el Rosana. anfitrión. bueno, que me pase el... ¿Cómo se hace? Bien. Anda al chat, anda a participantes, buscarlo al Ajá. profe, y ahí te salen los tres puntitos, te posicionas encima, ahí te dice ceder A ver, a ver. el anfitrión. Hernán Rojas, acá está. Y permitir, convertir en coanfitrión. Es lo único que me Sí, eso. permite. Ahí Sí, está. Eso. Ahí está. Ahí está. ¿listo? A Sí. ver. Sí, ahí está. Listo. No me, bueno, ella quedó como jefa, había quedado. Ahí estamos, no sé qué pasa, muy medio raro, porque yo vengo acá a la piecita esta del quilombo, le llamo yo, que tengo cable. A ver, ¿ustedes están viendo que compartí? Sí, se ve. Sí, sí. Sí, ¿eh? Esperen que se me está como tildado acá. Algo se... Algo se Eso por ser minimalista, vamos. ¿ves? Cambie la máquina, profe. Sí, a ver, voy a dejar de compartir para ver qué pasa acá. Ah, tengo como dos presentaciones. Espera, acá. Espera que se tildó un poco la máquina. A ver, vamos a salir de acá.
Que tenemos algunos problemas técnicos. ¿Me escuchan ustedes o no? Sí. Sí, Bueno. sí. Esperen un ratito vamos a intentar otra cosa. Administrador. Acá. Vamos a PowerPoint. Finalizar. A ver ahora.